Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular. Yo sinceramente estoy que no me quepo en la piel, la emoción me desborda. Y con razón, porque hoy les voy a compartir algo que me dejó con la boca abierta, que me mantuvo clavado a la pantalla, y que estoy seguro a ustedes también les va a fascinar. Hoy nos vamos a adentrar en un misterio, en un secreto impresionante. El secreto de Alil, el secreto de Esla, una revelación que, créanme, no los va a dejar indiferentes. El título lo dice todo, ¿verdad? El secreto impresionante de Alil Esla, revelación que te dejará boquiabierto. Y no exagero ni un ápice. Prepárense para descubrir algo que podría cambiar la forma en que ven el amor, la confianza, y hasta la vida misma, o al menos, la forma en que ven, ya lo verán. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de revelaciones, quiero darles la bienvenida oficial a mi canal. Si son nuevos por aquí, muchas gracias por estar. Me emociona tenerlos. Y si ya son parte de esta gran familia, un saludo enorme y gracias por su constante apoyo. Me encanta tenerlos a todos aquí compartiendo estas historias y descubrimientos juntos. Y hablando de descubrimientos, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ningún vídeo nuevo y estarán al tanto de todas las historias que compartimos. Suscribirse es totalmente gratis y les aseguro que no se arrepentirán. Es la mejor manera de estar al día con todos los misterios y secretos que revelamos aquí. Denle al botón de suscribirse, es un pequeño gesto que significa mucho para mí, y prepárense para más contenido fascinante. Ahora sí, vayamos a desentrañar este enigma. Prepárense porque lo que viene es increíble. Para comprenderlo todo, tenemos que hablar de Alil y Esla. ¿Quiénes son? ¿Por qué este secreto es tan impactante? Bueno, Alil y Esla son una pareja que a primera vista, podría parecer como cualquier otra. Se conocieron, se enamoraron y construyeron una familia. Sin embargo, detrás de esa fachada de normalidad, se esconde una historia increíble, una historia llena de giros inesperados, de revelaciones sorprendentes y de una fortaleza que pocos imaginan. La historia de Alil y Esla comenzó como muchas otras historias de amor. Se conocieron bueno, eso no es lo más importante. Lo verdaderamente crucial es que hubo una conexión. Una conexión fuerte e intensa, de esas que te hacen sentir que has encontrado a tu alma gemela, a la persona con la que puedes ser auténtico, a la que puedes confiar tus sueños y miedos. Se enamoraron rápidamente y pronto, como suele ocurrir en estas hermosas historias, decidieron unir sus vidas. Se casaron, formaron un hogar y comenzaron a construir una familia. Todo parecía perfecto, ¿verdad? El amor, la felicidad, la promesa de un futuro brillante. Y sí, durante mucho tiempo, todo fue perfecto. La vida, sin embargo, es mucho más compleja que un cuento de hadas. Siempre hay obstáculos, desafíos y secretos. Y en el caso de Alil y Esla, ese secreto ese secreto es lo que vamos a desvelar hoy. Es el núcleo de esta historia, el detonante de todo lo que vino después, y la clave para entender su asombrosa resiliencia. Todo comenzó como suelen comenzar estas cosas, con un pequeño detalle. Un detalle insignificante, algo que pasó desapercibido durante mucho tiempo. Un rumor, una conversación a medias escuchada en un encuentro casual, una mirada fugaz que quizá no se interpretó correctamente. Algo que en su momento no pareció tener importancia, pero que con el tiempo, se convirtió en la pieza clave de todo el rompecabezas. Un pequeño hilo que al ser tirado, desenredó toda una madeja de misterios. ¿Qué era ese detalle? Les voy a dar una pista, estaba relacionado con el pasado de Alil. Un pasado que hasta ahora había permanecido en la sombra, un pasado del que no se hablaba abiertamente, un pasado que, una vez revelado, cambiaría por completo la forma en que Esla veía a su marido, la forma en que veía su relación, y la forma en que veía su propia vida. Un pasado que guardaba secretos, que atesoraba momentos oscuros y que por alguna razón, Alil había preferido dejar atrás. ¿Ya sienten la intriga? Lo sé. La intriga es el motor que nos impulsa a descubrir la verdad, a buscar respuestas, a desentrañar los misterios que nos rodean. Es lo que nos mantiene enganchados a la historia de Alil y Esla, y lo que nos hace sentir curiosidad por saber qué fue lo que realmente pasó. Resulta que Alil, antes de conocer a Esla, tuvo una vida muy diferente. Una vida que por diversas razones, había decidido mantener oculta.
Una vida llena de bueno, no quiero revelar demasiado todavía, pero digamos que fue una vida con múltiples facetas, con secretos bien guardados, con decisiones que tuvieron consecuencias importantes y con una serie de eventos que en su momento parecían importantes o incluso necesarios, pero que con el tiempo se convirtieron en algo que Alil prefería dejar atrás. Este secreto, este pasado oculto, se mantuvo en las sombras durante años. Alil, con gran habilidad, con una mezcla de astucia y discreción, logró mantener su secreto a salvo. Esla, enamorada y confiada, no sospechaba absolutamente nada. Su relación se basaba en el amor, la confianza mutua y el respeto. Construyeron una relación sólida, basándose en la honestidad, y ¿cómo podría Esla sospechar de un secreto que se guardaba con tanto cuidado? ¿Cómo podía imaginar que su esposo, el hombre al que amaba, guardaba un pasado tan complejo? Pero como les decía, la vida es impredecible. Es un río caudaloso que a veces nos arrastra a lugares inesperados. Y un día, ese secreto salió a la luz. ¿Cómo? Ah, esa es la pregunta del millón. La forma en que el secreto fue revelado es tan sorprendente como el secreto en sí mismo. Fue una combinación de factores, una serie de circunstancias que se entrelazaron de manera inesperada, una coincidencia que parecía estar predestinada, un encuentro fortuito, una serie de eventos inesperados que convergieron en un momento crucial. No voy a dar más detalles sobre cómo se reveló el secreto, porque quiero mantenerlos enganchados. Pero sí les puedo asegurar que fue un momento dramático, lleno de emociones fuertes, de decisiones difíciles, y de una verdad que cambió la vida de Alil y Esla para siempre. Fue un momento en el que se rompió la barrera de la confianza, y en el que ambos tuvieron que enfrentarse a las consecuencias de un pasado oculto. Esla, al enterarse de la verdad, se sintió, bueno, imaginen la situación. Confusión, sorpresa, tristeza, rabia, desilusión, todas esas emociones se mezclaron en un torbellino. Un remolino de sentimientos encontrados que la abrumó, que la dejó sin aliento. Sintió que el mundo se le venía encima, que la tierra se abría bajo sus pies. La persona en la que confiaba, el hombre con el que había construido una familia, había ocultado una parte crucial de su vida. ¿Cómo podía asimilarlo? ¿Cómo podía entenderlo? ¿Cómo podía seguir adelante? El impacto fue devastador. La relación de Alil y Esla se vio sacudida por completo. La confianza, que antes era inquebrantable, se vio seriamente dañada. La base de su amor, que creían sólida y estable, se agrietó. ¿Cómo se recupera una relación después de una traición así? ¿Cómo se perdona un secreto tan grande, tan profundo, tan arraigado en el pasado? ¿Es posible reconstruir la confianza después de una experiencia como esta? La verdad es que no hay una respuesta fácil. Cada relación es diferente, cada persona reacciona de manera diferente. Lo que funciona para una pareja, puede no funcionar para otra. El amor, la confianza, el perdón, son conceptos complejos, y no hay una fórmula mágica que garantice el éxito. En el caso de Alil y Esla, el proceso de recuperación fue largo y doloroso. Hubo discusiones, lágrimas, momentos de desesperación. Hubo noches en las que el silencio era ensordecedor, y en las que el dolor se apoderaba de ellos. Pero también hubo conversaciones profundas, sinceras y reveladoras. Hubo reflexiones individuales y conjuntas. Hubo un intento sincero por parte de ambos de entenderse, de comprender las razones que llevaron a Alil a ocultar su pasado, y de entender el dolor que Esla sentía. Hubo un esfuerzo conjunto por reconstruir, por volver a conectar, por sanar las heridas. Lo impresionante de esta historia, lo que realmente la hace especial, es la forma en que Alil y Esla enfrentaron esta crisis. En lugar de huir, en lugar de rendirse ante la adversidad, decidieron luchar por su amor. Decidieron, a pesar del dolor y la desconfianza, intentar reconstruir su relación. Decidieron que a pesar de las circunstancias, su amor valía la pena. Y en este proceso de lucha, de reconstrucción, descubrieron algo aún más impactante, algo que les reveló la verdadera fuerza de su vínculo. Descubrieron que el amor, cuando es verdadero, puede superar cualquier obstáculo. Descubrieron que a pesar de todo, el amor que sentían el uno por el otro era más fuerte que cualquier secreto, cualquier mentira, cualquier desafío. El secreto de Alil, por impactante que fuera, no definió su relación. Lo que realmente definió su relación fue la forma en que ambos, Alil y Esla, manejaron la situación. Fue su capacidad de perdonar, de comprender, de apoyarse mutuamente.
Fue su determinación de superar la adversidad, de aprender de sus errores, y de construir una relación más fuerte y auténtica. La revelación del secreto, aunque dolorosa, les permitió crecer como personas y fortalecer su vínculo. Les permitió aprender a comunicarse de manera más abierta y honesta. Les permitió construir una relación basada en la autenticidad y la transparencia, donde no hubiera más secretos, ni mentiras, ni omisiones. Aprendieron a ser vulnerables, a mostrarse tal como eran, con sus fortalezas y debilidades. Y aquí viene la parte más, ¿cómo decirlo? Increíble. Después de la tormenta, llegó la calma. Y no solo la calma, sino una nueva etapa en su relación. Una etapa en la que se sentían más unidos que nunca, más enamorados que nunca. Una etapa en la que habían aprendido a valorar su amor, a cuidarlo, a protegerlo, y a no darlo por sentado. La historia de Alil y Esla es un ejemplo de resiliencia, de perdón, de amor incondicional. Es una historia que nos enseña que aunque la vida nos ponga a prueba, siempre hay esperanza. Siempre hay una oportunidad de superar los obstáculos, de sanar las heridas, y de construir una relación más fuerte y significativa. Este secreto, esta revelación, ha sido transformadora para ellos. Les ha enseñado a aceptar sus errores, a perdonar a los demás, y a vivir el presente con mayor intensidad. Les ha demostrado que el amor verdadero es capaz de resistir cualquier adversidad, que puede superar cualquier tormenta, y que puede florecer incluso en los momentos más oscuros. Les ha demostrado que la comunicación, la honestidad y la empatía son pilares fundamentales para cualquier relación duradera. Y eso, amigos, es lo que me dejó boquiabierto. La historia de Alil y Esla es una historia que nos recuerda que a pesar de los desafíos, el amor siempre prevalece. Es una historia que nos inspira, que nos da esperanza, y que nos demuestra que con esfuerzo y determinación, podemos superar cualquier adversidad. Es una historia que nos enseña que el perdón es un acto de amor, tanto hacia la otra persona como hacia nosotros mismos. Así que, ya lo saben, el secreto de Alil y Esla es mucho más que un secreto. Es una lección, una inspiración, una prueba de que el amor verdadero existe, y que, con trabajo y dedicación, puede superar cualquier obstáculo. Y estoy seguro de que esta revelación les ha dejado pensando, reflexionando y espero, sintiendo un poquito más de esperanza en el amor. Hemos llegado al final de este vídeo y sinceramente estoy tan emocionado como ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Me encantaría saber vuestras opiniones. ¿Qué pensáis de la historia de Alil y Esla? ¿Qué os ha parecido el secreto? ¿Creéis que el amor puede superar cualquier obstáculo? ¿Qué papel juega el perdón en una relación? ¿Cómo afrontarían ustedes una situación similar? Dejad vuestros comentarios abajo, quiero leerlos todos. Me interesa mucho conocer sus perspectivas, sus reflexiones, y sus sentimientos sobre esta historia. Quiero saber qué es lo que más les impactó, qué es lo que más les conmovió, y qué es lo que se llevan de esta increíble revelación. No duden en compartir sus pensamientos, sus dudas y sus experiencias. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea tan especial. Es lo que me permite seguir creando contenido, y es lo que me impulsa a seguir compartiendo historias fascinantes. Y ahora, como siempre, un enorme agradecimiento por ver este vídeo. Gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro apoyo incondicional. Son lo mejor, son la razón por la que hago esto. Su apoyo, sus comentarios y su entusiasmo me inspiran a seguir adelante, a seguir investigando, y a seguir compartiendo historias que nos hacen pensar, reflexionar y sentir. Y por último, pero no menos importante, no olvidéis darle a me gusta si os ha gustado el vídeo. Compartidlo con vuestros amigos y familiares para que también descubran el impresionante secreto de Alil y Esla. Ayúdenme a difundir esta historia, a llegar a más personas, y a generar un debate sobre el amor, la confianza y el perdón. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguna de las historias que compartimos aquí. Estén atentos a los próximos vídeos, porque siempre hay algo nuevo y emocionante que descubrir. Activen la campanita de notificaciones para estar al día con todos los nuevos vídeos, y para no perderse ninguna de las historias que preparamos con tanto cariño. Recuerden que suscribirse es gratis, y que es la mejor manera de apoyar el canal. Cada suscripción, cada like, cada comentario, es un voto de confianza, y me motiva a seguir creando contenido de calidad. Así que no duden en suscribirse, en darle a me gusta, y en compartir este vídeo con todos sus conocidos.
Muchas gracias por su apoyo. Espero verlos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme y que tengan un día lleno de amor, felicidad y sobre todo, de mucha esperanza. Recuerden que el amor siempre prevalece. Chao, chao.